Buenos días, profesora y compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los recursos didácticos que podemos emplear para dictar el tema de propiedades textuales. En primer lugar, voy a partir con la definición. Para esto he citado a un autor, a Jordi Díaz Lucea, que nos dice: materiales o recursos didácticos son aquellas herramientas o elementos que sirven al docente como apoyo o soporte durante las sesiones que éste dicta. Para eso es necesario que el docente, en primer lugar, sepa conocer estos materiales, saber en qué consisten. También saber utilizarlos, es decir, ejercer un buen manejo de estos. Y por último, saber aplicarlos a las diversas situaciones de aprendizaje que se den en el aula. Ahora, ¿para qué nos sirven estos recursos didácticos? En primer lugar, tienen una función motivadora, es decir, va a llamar la atención de los estudiantes, generarles curiosidad y de esta manera promover un aprendizaje significativo. La segunda tiene una función facilitadora. ¿Por qué? Porque nosotros los docentes vamos a poder ayudarnos de este tipo de recursos para poder amenizar el ambiente en el aula y poder generar un aprendizaje que no le sea tan difícil al estudiante. Luego, muy relacionado con esta última, es el soporte del profesor, porque el docente tiene una necesidad de utilizar ciertos recursos que le ayuden en su labor diaria. Por ejemplo, al momento de la evaluación, este va a necesitar, por ejemplo, el material impreso, que son las evaluaciones entregadas a los estudiantes, o por ejemplo, un material audiovisual o virtual al momento de dictar algún tema, ¿no? Exponerlo. Entonces, estos recursos van a estar netamente ligados a su práctica docente. Ahora, vamos a hacer una clasificación de estos recursos didácticos, ¿sí? Aquí tenemos que lo clasifican aproximadamente en 8 tipos. El primero, materiales auditivos, como la voz, la grabación. Los materiales de imagen fija, los que se proyectan a través de fotografías, de imágenes. Luego, los materiales gráficos, que nos dice que son los carteles, el pizarrón y los rotafolios. Luego, los materiales impresos, que comúnmente los vemos en las aulas, son los libros de trabajo. Los materiales mixtos, donde intervienen los videos, las películas, todo lo que son materiales audiovisuales. También tenemos a los tridimensionales, los objetos que son elaborados ya manualmente, ¿no? Y que uno puede tener un contacto físico de repente, ¿no? Y por último, las conocidas TICs, que necesitan de programas de software y hardware, ¿no? Que van ligados también a los estudiantes porque consideramos que ellos son nativos digitales, entonces por lo tanto ellos ya tienen un manejo de este tipo de materiales. Ahora, vamos a ver qué materiales o recursos didácticos hasta ahora expuestos nos pueden ayudar a poder dictar el tema de propiedades del texto. Yo particularmente he elegido el impreso y las TICs. A continuación voy a exponerlos. En primer lugar, buscando en la net, me encontré varias páginas online que promovían actividades netamente interactivas y lúdicas. Por ejemplo, este primer programa voy a mostrarles. Por ejemplo, este programa y la comparación que hacen con la orquesta, ¿no? Que también es igual, necesita de coherencia, adecuación, corrección y cohesión y también claridad para poder ejercer su trabajo, ¿no? Entonces es una analogía entre el texto y la igualan a la orquesta. Luego, acá nos explican más o menos en qué consiste el texto, ¿no? Vamos al botón siguiente. Y aquí también, ¿no? Siguen con la explicación de una manera bastante entretenida.
Aquí ya nos hablan de la coherencia textual. Comienzan con la primera propiedad. Para luego hablar de la corrección. Y ahora ellos ya nos están proponiendo actividades. Por ejemplo, aquí tenemos que corregir las incorrecciones gramaticales, ¿no? Y colocarlas, como ven. Yo puedo realizarlas de manera interactiva. Y más adelante también van a aparecer varias actividades, ¿no? Ellos comienzan, por ejemplo acá, ellos comienzan dándonos la teoría y luego proponen actividades, ejercicios para poder, ¿no? Desarrollarlos y de cierta manera interesarnos, ¿no? De una manera bastante creativa, como lo estamos viendo. Bien. En esto consisten más o menos las páginas online, como las he mostrado aquí. Luego, también hay diversas páginas online con diversos tipos de actividades. Hay anexado 2 links. También tenemos los libros online, que curiosamente he encontrado 2. El primero, que vemos acá, es donde también te dan un poco de teoría y te proponen algunas actividades que vas a encontrar en este segundo libro, porque esto es como un manual de textos, ¿no? Que te dan diversos tipos, te dan poemas, te dan cuentos, leyendas, infografías, para que tú puedas encontrar las propiedades del texto descritas, ¿no? Entonces también me parece muy interesante. Luego tenemos los precis, ¿no? Que actualmente son bastante utilizados y que son una manera bastante gráfica y sobre todo creativa, ¿no? De ilustrar los contenidos. Y también he encontrado varios. En este caso me pareció interesante la del árbol, ¿no? También tenemos a las páginas virtuales como Slider ShareNet, que a modo de un PPT también ahí tiene bastantes actividades relacionadas, ¿no? A este tipo de propiedades. Por ejemplo, a partir de la 8 hasta la 37, todas son actividades netamente de las propiedades textuales. A ti como profesor a elegir qué actividad quieres para tus estudiantes, ¿no? También tenemos algunos materiales impresos, por ejemplo, hay PDFs que están muy bien diagramados y tú podrías imprimirlos y ponerlos como actividad o tarea en tu sesión de clase. Por ejemplo, este que nos sale de la coherencia y la corrección textual. O también hay fichas de trabajo donde nos escriben así puntualmente las indicaciones, lo que tienen que cumplir los estudiantes y después nos proponen aquellas actividades o ejercicios que nos nombran. Y por último, bueno, yo hice este trabajo, por lo tanto también pongo mi nombre. Entonces, como conclusión de este trabajo es que nosotros como docentes tenemos que tener cierto dominio del tema, ¿no? De lo que es o lo que son, mejor dicho, las propiedades del texto, ¿no? Pero también tenemos que buscar recursos novedosos para que los estudiantes se interesen en el tema y puedan aprenderlo de manera entretenida, lúdica, ¿no? Interactiva, porque eso se busca. Entonces los docentes, teniendo una herramienta tan valiosa como el Internet, podemos indagar, buscar, ¿no? Navegar un momento para ver qué actividades o ejercicios nos proponen, ¿no? Y los cuales los estudiantes estoy segura que van a disfrutar haciéndolo, porque yo también he realizado algunos ejercicios y me ha gustado la dinámica, ¿no? Que estos tipos de programas online o virtuales crean. Entonces, solo hacer la invitación a utilizar recursos, las TICs, ¿no? Porque ahora ya no se dice un analfabeto no es aquel que no sabe leer o escribir. Ahora se dice que uno es analfabeto cuando no tiene un manejo virtual, cuando no conoce de repente las TICs, o no maneja un programa informático. Entonces tratemos de promover también eso, ¿no? Nuestros estudiantes. De esa manera me despido y espero les haya parecido entretenida la información que les di.